hoy leyendo, Proverbios 10, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esta frase a mí me hizo hoy conectar con algo que le pasa a muchas personas, que es básicamente cuando tú quieres hacer algo con tu vida, tú no lo haces porque tú piensas como hijo que tú tienes que obedecer a tus padres, y tú como padre y como madre piensas, cuando sigues esta palabra de Dios, que tu hijo tiene que obedecerte a ti. La obediencia de la que se habla aquí no significa que tu padre tengas que obligar a tu hijo a que se haga tu voluntad, porque tu voluntad no es la voluntad de Dios. Tu voluntad es lo que tú piensas que es mejor para tu hijo, pero lo que es mejor para tu hijo solo lo sabe Dios, y eso lo va a sentir tu hijo, no lo puedes sentir tú como padre. Mis chicos amantes de la verdad y la evolución consciente, yo no puedo creer que este día esté pasando, porque en algún momento de mi vida pensé que yo iba a hacer este tipo de cosas. Me pasó por la mente, por la incoherencia que había a través de la religión, por cosas que yo pensaba, pero que aún no tenía una verdad interna. Entonces lo que yo hice fue llenarme de más sabiduría, conocerme a mí misma, explorar muchísimo más y abrir mi mente hacia esa verdad que yo quería encontrar, que hoy quiero compartir contigo. Y la verdad no puedo creer que esto esté pasando, porque te voy a leer básicamente la Biblia o algo de la Biblia. Y parce, jamás en mi vida yo pensé que yo iba a tocar este libro, porque yo decía, es que yo lo que veo está muy separado de lo que yo entiendo que significa Dios. Entonces las religiones, predicadores, cierto tipo de personas que siempre te están hablando de la palabra de Dios, pero no hay coherencia con lo que ellos están diciendo ni con lo que están haciendo. Hasta que yo me di cuenta que tú tienes que estar alineado con lo que piensas, dices y haces si tú quieres tener esa conexión con Dios, o más bien si tú quieres llegar a conectar con Él y a entender realmente su palabra. Entonces, chicos, muchas veces se nos ponen piedras en el camino, porque a veces hay cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que queremos hacer, y a veces no solemos tener apoyo de nuestro entorno porque no entienden lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nos lleva a actuar de esa manera. Entonces hay una frase aquí que estaba leyendo yo esta mañana y yo dije, claro, hay muchas personas que no entienden o no alcanzan a discernir la palabra, piensan que entienden lo que dicen y ejecutan a rajatabla lo que dice aquí, sin entender, sin tomar conciencia de lo que realmente significa la palabra de Dios. Y hoy leyendo, Proverbios 10, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esta frase a mí me hizo hoy conectar con algo que le pasa a muchas personas, que es básicamente cuando tú quieres hacer algo con tu vida, tú no lo haces porque tú piensas como hijo que tú tienes que obedecer a tus padres, y tú como padre y como madre piensas, cuando sigues esta palabra de Dios, que tu hijo tiene que obedecerte a ti. Pero ahí es donde viene mi cuestionamiento, que esta mañana me llega ese pensamiento y yo digo, claro, la obediencia de la que se habla aquí no significa que tu padre tengas que obligar a tu hijo a que se haga tu voluntad, porque tu voluntad no es la voluntad de Dios. Tu voluntad es lo que tú piensas que es mejor para tu hijo, pero lo que es mejor para tu hijo solo lo sabe Dios, y eso lo va a sentir tu hijo, no lo puedes sentir tú como padre. Entonces, si yo como papá, como mamá, no estoy tomando conciencia realmente de lo que dice aquí, yo solo adquirí una sabiduría externa de personas que no entienden la palabra, entonces yo voy a hacer que mi hijo haga lo que yo quiero que él haga.
pero esa no es la voluntad de Dios. Vamos a leerla otra vez. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio porque alegra al padre, porque el hijo sabio es quien toma conciencia de quién es realmente en Dios. Él es el Padre. Listo, no están hablando aquí de tu Padre. Entonces, cuando tú tomas conciencia de quién tú eres en Dios, qué viniste a hacer a este mundo, eres una alegría para tu Padre porque estás obedeciendo y estás siguiendo su voluntad. Listo. Entonces, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio, ¿quién es? El hijo necio es una persona muy sensible, una persona que siente que la vida no es como es. Que la vida no es eso que él está viviendo en ese momento, que tal vez tiene unos padres muy estrictos que lo quieren obligar a ciertas cosas inconscientemente, porque tal vez tú eres uno de los papás que piensa que tu hijo tiene que seguir tu voluntad, pero ojo siempre con esto, porque no se trata de que tu hijo siga tu voluntad, sino lo que Dios puso en su corazón para que él hiciera, y que tú como padre no vas a entender. Eso solo lo va a entender tu hijo, porque tu hijo tiene esa conexión con Dios. Y si tú también la tienes, lo vas a entender, porque está actuando tu hijo de repente de cierta manera, porque eso que está haciendo tu hijo para ti puede ser una locura desde la mente humana, desde la mente racional, pero es Dios hablándole a tu hijo, diciéndole: hey, este es tu camino, me vas a escuchar y lo vas a seguir por encima de quien sea. Esa es la obediencia al Padre. Pero cuando tú tienes un hijo que es muy sensible, que tal vez su infancia no fue muy fácil porque lo corrigieron demasiado, porque le inyectaron más bien ese miedo, porque no lo dejaron ser quien era realmente. Si ves, tú creces y a ti te dicen cómo tienes que ser, y a veces son cosas demasiado estrictas porque tú piensas que lo que dice aquí es literal, pero tú tienes que tener una conciencia enorme para tú lograr comprender realmente la palabra de Dios, porque a veces tú piensas que lo que quiere hacer tu hijo es una locura total, entonces tú: no, ese no es el camino. Pero hey, escucha a tu hijo, eso es lo que está sintiendo hacer tu hijo, y Dios no se lo puso en su corazón porque sí, porque le dio la gana, porque tu hijo es un loco. No, se lo puso en el corazón porque eso fue lo que Dios lo mandó a hacer a este mundo. Entonces tal vez tu hijo se pueda convertir en un grande de eso que quiere hacer, que para ti es una locura en el momento, porque no lo has entendido, simplemente porque fuimos creados de una manera muy estricta, donde no entendemos las cosas, no somos conscientes realmente de lo que sucede. Y cuando tú no adquieres ese discernimiento, tú tiendes a entender las cosas como te las explican personas que tampoco las entienden, ¿ok? No te quiero confundir con esto, pero hay muchas personas que hablan de Dios, pero no tienen a Dios en su corazón, porque se enaltecen a través de su palabra, a través de su nombre, pero en otro momento están haciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces eso no es tener a Dios en el corazón. Tener a Dios realmente en el corazón es entender este libro y compartirlo con otras personas, llenarlos de esta sabiduría. Aquí está básicamente todo. Pero el mundo no te va a dejar todo a tus manos. Tú lo tienes que entender. Hay muchas cosas aquí muy distorsionadas, que tú tienes que leerlas a través de esa comprensión, a través de esa conciencia, porque si tú no eres consciente de lo que estás leyendo, listo, no eres capaz de vivir en el presente y estás todo el tiempo: ay, voy a agarrar la Biblia, bueno, voy a leer y voy a hacer mi oración, pero sales del cuarto y estás gritando, estás humillando, estás ofendiendo, estás criticando, estás juzgando. Hey, no tienes a Dios en el corazón. Eso no es tener a Dios en el corazón. Puedes hacer las oraciones que tú quieras, pero si tú eres adicto al chisme, te enalteces porque según tú tienes a Dios en el corazón, porque cargas con esto y vas a la iglesia y oras y cantas y alabas a Dios, pero cuando te das la vuelta criticas, juzgas, rechazas, humillas, obligas a otras personas a hacer tu santa voluntad. Eso no es tener a Dios en el corazón. ¿Qué es tener realmente a Dios en el corazón? Entender esto, entender que tú no tienes el control de nada ni de nadie,
que las cosas no son como tú quieres que sean, porque no es tu voluntad, siempre es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría para lograr discernir lo que dice aquí. Entonces, chicos, esto que yo les estoy leyendo hoy aquí es para que muchos papás comprendan que a veces lo que quieren hacer sus hijos y que puede sonar a locura, no es una locura, porque eso Dios lo puso en su corazón, ¿ok? ¿Qué es hacer una locura realmente? Irte por el camino que te va a llevar a la perdición sí o sí, listo, que es seguir amigos, seguir a cierto tipo de entornos, desviarte en las drogas, en el alcohol. Todo eso básicamente te aleja cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque te aleja de tu conciencia, te aleja de quién tú realmente eres y a qué viniste a este mundo. Entonces a eso se refiere la Biblia. Pero cuando tu hijo quiera hacer algo que para ti parezca locura, pero que sea algo coherente con quien él es, que le gusta cantar, tal vez le gusta bailar y sea muy apasionado con eso, o quiere ser de repente un influencer y hablar de Dios, contar sobre la palabra, etcétera, etcétera. Da igual qué punto, pero que le genere pasión, apóyalo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios puso en su corazón para que hiciera, y a veces es muy difícil tener ese apoyo del entorno, porque de una manera u otra el sistema nos enseñó a perseguir las cosas, a perseguir el dinero, a perseguir el éxito, a tener un buen trabajo supuestamente, pero esas son cosas materiales, esas son cosas del mundo que no te hacen feliz, que te van a hacer dependiente de eso. Y ¿de quién tú debes ser dependiente? No del mundo, no de las cosas materiales. Tienes que ser dependiente de Dios. Tienes que seguir su voluntad, porque Dios puso algo muy especial en ti para que tú lo desarrollaras. Pero nos desviamos de eso. ¿Por qué? Por seguir al mundo, por perseguir el dinero, por perseguir el placer momentáneo que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, cuando tú quieras crecer realmente como ser humano, confía en lo que Dios puso en tu corazón para que hicieras. Él nos mandó a todos con un propósito increíble. Hoy este es mi propósito y yo amo hacer esto. En algún momento de mi vida pensé, hey, yo no siento claridad ni en las iglesias, ni con personas que leen la palabra y me quieren invitar a leer la palabra de Dios, pero es que yo te veo y yo siento que no eres coherente con lo que estás haciendo, ni con lo que estás diciendo. Entonces me desviaba de ese camino de Dios, yo le huía a la palabra de Dios porque no entendía. Entonces yo sentía una cosa, pero a la vez sentía muchísimo rechazo de todas partes. Entonces yo decía, pero es que ¿dónde está el amor entonces? Y a mí me generó esto muchísima confusión, listo, hasta que yo dije, Dios, por favor, lo único que yo quiero es esa verdad que estoy sintiendo que me hace falta, pero que yo no sé cómo llegar a ella. Por favor, dame la sabiduría para entender esa verdad, porque yo no entiendo. Y yo me llenaba de mucho rencor, de mucho odio hacia cierto tipo de personas por cosas que pasaban, pero lo que yo no sabía en ese momento es que cuando tú le pides algo a Dios, se te va a cumplir. Así que cuando tú le dices a Dios, hey Dios, por favor, yo quiero encontrar esa verdad como yo lo hice, yo quiero que des un cambio en mi vida porque yo no me siento feliz, Dios, ¿qué va a hacer? Va a arrasar con todo. Y ahí es donde vas a entrar en ese caos impresionante, en ese caos enorme que tú estás pensando como que, no, más sufrimiento, Dios mío, ya, ¿cuándo se acaba esto? Por favor, y te viene una tras otra, y tú no sabes cuándo va a parar. Pero es Dios protegiéndote, es Dios mostrándote el camino porque tú lo pediste. Así que no pienses que cuando tú le pides a Dios que algo se aclare en tu vida o que algo se transforme, que Dios te va a dar una caricia o que todo va a ser muy hermoso. No, es una de las cosas como Dios te enseña, porque Él como padre te va a enseñar, le va a enseñar a sus hijos a escuchar, a que ellos se den cuenta que no tienen el control y a que empiecen a confiar en Él. Yo era una de las personas que no creía en la
la fe. ¿Cuál fe? La fe es una ilusión. ¿Por qué? Porque me había metido a alguien eso en la cabeza y yo decía, yo ni siquiera entendía lo que era la fe, entonces yo repetía lo que me estaba diciendo esta otra persona por mi falta de sabiduría, por mi falta de discernimiento. Entonces yo por eso te hablo mucho de los registros mentales. ¿Por qué? Porque yo adquirí todo tipo de sabiduría. Yo me fui por la autosanación, por la espiritualidad, por, ¿cómo se llama esto? Por la neuroplasticidad, me fui por la meditación, cambiar tus ondas cerebrales para llegar a un punto más elevado, para elevar tu frecuencia. Pero yo no encontraba esa verdad que yo tanto quería. Entonces yo agarro toda esta información y la convierto en una y digo, claro, si yo estoy registrando toda esta información, no voy a tener claridad mental porque yo lo que estoy haciendo es agarrando la información de otras personas y convirtiéndola en una verdad. Pero esa es la verdad. Y yo me cuestionaba, ¿pero esa es la verdad o qué hay más? Y ahí es donde empieza a entrar esa sabiduría divina a mi vida, porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría no te la da algo externo, no te la voy a dar yo. Dios te agarra y tú empiezas a cuestionar por ti mismo. Y esta sabiduría que yo te estoy dando hoy no viene de mí, ojo con esto, viene de Dios, porque Él me da a través de mi pensamiento, me dice, hey Isa, vas a hablar hoy sobre esto, y a veces yo no obedezco, porque yo a veces quiero hacer mi voluntad, y yo digo, uy, no es el momento, pero sí es el momento, porque tú te das cuenta de que es el momento, porque cuando tú estás hablando todo te empieza a fluir de una manera increíble, y tú dices, claro, esto no es normal. En cambio, cuando tú haces tu voluntad, las cosas te empiezan a fallar, tú no sabes qué decir, no sabes cómo hablar, mi celular a veces se satura, a veces se me paran los videos y yo me frustro un montón porque yo quiero hablar de una cosa, pero es que no es el momento de hablar de esa cosa. En cambio, cuando Dios te pone a hacer algo, todo te empieza a fluir de una manera increíble, y tú lo que haces es obedecer a eso que estás sintiendo. Entonces, básicamente, chicos, sigue siempre la voluntad de Dios. No quieras tener una información en tu cabecita y pensar que ese es tu propósito de vida, que eso viniste a este mundo. Quiere descubrir siempre quién tú eres realmente, pero quién tú eres en Dios. Olvídate de la aprobación del mundo, olvídate de tus amigos aparentemente, porque te prometo que cuando tú empieces a ser quién eres en Dios, se van a alejar todos, porque la voluntad que Dios tiene para ti no es coherente con lo que piensa un humano que debería ser normal. Entonces, cuando tú sigues a Dios y tú te anclas en el presente, haces cosas que para muchas personas no tienen sentido, que se empiezan a cuestionar, pero cómo se jodió la vida de esta manera, pero por qué no trabaja, pero por qué no hace, hey, es que Dios me mandó a hacer esto, hey, es que básicamente hay cosas que el mundo no va a entender y que tú no debes de explicar, porque el tiempo lo va a explicar. Entonces, básicamente, chicos, obedece siempre a esa voz de tu conciencia. Y yo no le estoy diciendo que le desobedezcas a tus padres, que hagas lo que se te dé la gana. Por ahí no va la cosa. La cosa va por lo que tú sientes hacer. Quieres ser cantante porque tienes algo en tu alma y en tu corazón que te está diciendo, ve y canta. Vives en Italia y tal vez tu alma te está diciendo que tu vida es en Estados Unidos. Parce, obedezca, porque su alma se lo está poniendo ahí en el corazón. Es Dios hablándote a través de tu conciencia, de eso que tú ves en una foto y tú dices, yo quiero estar allá. Haz lo posible por estar allá. ¿Por qué? Porque después vas a saber el por qué. Yo, por ejemplo, siempre quería estar en Colombia. Desde que llegué a Alemania, yo vivía en Alemania y yo quiero irme para Colombia, desagradecida, y lo que me costó traerla acá, y vos te empezás a sentir mal, marica, porque vos es como que, ¿cómo? O sea, pues que no siento que yo quiera vivir aquí la vida. Todo el mundo quisiera vivir en Alemania y es Europa. Eres una desagradecida porque tienes la oportunidad de hacerlo y no agradeces. Y yo, ¿cómo así? Es que algo me está diciendo que yo tengo que irme para Colombia. Entonces, gracias a esas palabras del entorno, tú tomas decisiones que tú no quieres tomar, porque te inyectan ese miedo, básicamente. ¿Qué vas a hacer en Colombia? En Colombia no hay futuro. Parce, algo me está diciendo en mi corazón que yo tengo que estar allá. Yo no sé qué, hoy lo sé. Hoy lo sé porque después de que pasaron muchísimos años, 18 años para ser exacta,
me di contra la pared y le pedí a Dios esa claridad y fue ahí donde Él revolcó toda mi vida y me trajo acá. Entonces, nada chicos, este video es para que ustedes tomen conciencia de lo que ustedes quieren, de quién realmente son en Dios. No quieras literalmente agradarle al mundo, agrádalo a Él. Para eso viniste a este mundo, para cumplir lo que Él te mandó a hacer, para cumplir con tu propósito de vida y para alinearte con lo que piensas, dices y haces. Así que si te gustó este video, sígueme por Instagram, me llamo @sanaconisa y por allá a través de mis historias te doy muchísima información de valor. Si quieres acceder a mi curso Objetivo Transforma, donde no solamente te voy a hablar de la palabra de Dios y de cómo Él te hace entender lo que tú debes hacer en tu vida, te voy a hablar de tus emociones, de cómo no te vas a estancar en ellas, sino que te voy a sacar de ahí, porque solemos estancarnos con una información que literalmente nos hace dependientes de eso. Yo era dependiente de sentir mis emociones, de sentir mis heridas, porque yo no sabía qué había más allá. Entonces yo te hablo sobre las emociones, cómo las registraste, cómo se disuelven esas emociones, porque ojo con esto, tú no eres tus emociones. Aprendimos a ser nuestras emociones, aprendimos a identificarnos con lo que pensamos que somos, porque literalmente nos lo repitieron toda la vida. Entonces yo te voy a enseñar en estas mentorías cómo tú vas a hacer para discernir quién realmente eres, para entenderlo y para dejar de identificarte con ese personaje que alguien te metió. Entonces nada chicos, ahí me escriben por Instagram, los amo con todo mi corazón. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si no lo comprendes, escríbeme, vuélvelo a escuchar. De cualquier manera, aquí te voy a estar revelando mucha más información que Diosito me ponga a hacer. Así que les mando un abrazo, los quiero mucho y nos vemos pues. Bye bye.